Hola, en este video veremos la interpretación de los tratados internacionales. Y para comenzar, ¿qué es la interpretación? ¿Para qué sirve la interpretación? La interpretación de un tratado consiste en precisar el sentido y alcance de sus términos. En la interpretación de un tratado, como en toda interpretación jurídica, lo que se trata de determinar es cuál de las posibles alternativas de aplicación que ofrece su texto expresa mejor su verdadero significado. La interpretación de un tratado es efectuada por los órganos estatales o interestatales llamados a aplicarlo. Por ejemplo, adentro del Estado, la interpretación que realiza los poderes ejecutivos, generalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su dirección o asesoría jurídica, o también el Poder Legislativo, en el caso mediante una ley que se precisa el sentido y alcance jurídico del tratado, o también en el Poder Judicial, cuando los tribunales interpretan un tratado como parte del ordenamiento jurídico del Estado. Por importante que esa interpretación pueda ser dentro del derecho interno de un Estado, ella es inoponible a los otros estados contratantes. La única interpretación jurídico internacional es la que emana de un órgano interestatal, como puede ser la formulada por los propios estados actuando en común o por un órgano jurisdiccional internacional, llamado por las partes para decidir una controversia, en cuyo caso la interpretación del tratado solo tiene fuerza obligatoria para las partes litigantes y respecto del caso decidido. Para la interpretación de un tratado se han propuesto principalmente dos métodos, uno llamado método objetivo y un método subjetivo. Mediante el método objetivo se intenta desentrañar las expresiones contenidas en el texto del tratado, utilizando para ello elementos gramaticales y lógicos, como son el análisis del vocabulario empleado, la determinación de su contexto y el sentido útil de sus términos. En cambio, un sentido subjetivo procura ante todo averiguar la intención de las partes, para lo cual se recurre a la investigación de los antecedentes históricos relativos a su celebración, así como la conducta posterior de las partes en relación al tratado. En general, se puede afirmarse que en el derecho internacional contemporáneo se inclina de una manera inequívoca por el método objetivo, sin perjuicio que también se reconozca la posibilidad de utilizar complementariamente o subsidiariamente el método subjetivo cuando el método objetivo no resulta suficiente para precisar el sentido y alcance del tratado. Ahora veremos las principales reglas de interpretación. La Convención de Viena, en sus artículos 31 y 32, ha formulado diversas reglas relativas a la interpretación de un tratado. Mediante tales reglas existe una evidencia de preferencia por aquellas que constituyen una aplicación del método objetivo, ya que las inspiradas en el método subjetivo han sido recogidas solo en forma complementaria por la Convención de Viena de 1969. Las principales reglas de interpretación de los tratados contenidas en la Convención de Viena, las cuales en su mayoría se encuentran avaladas por precedentes de decisiones judiciales, son los siguientes. Letra A, la del sentido corriente de los términos del tratado. Letra B, la utilización del contexto. Letra C, la de compatibilidad con el objeto y fin del tratado. Letra D, la de la conducta ulterior de las partes. Letra E, la de la aplicación de las normas pertinentes de derecho internacional. Y letra F, la de la utilización de los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Estas reglas que he nombrado son extraídas del artículo 31 y 32 de la Convención de Viena. Y aquí vamos a leer el artículo 31, que dice: un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos, y teniendo en cuenta su objeto y fin. Inciso 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos. Letra A. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Y letra B, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Inciso 3, juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta, letra A, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Letra B, toda la práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado, por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y letra C, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes. Y el inciso 4,
se dará un término, un sentido especial, si consta que tal fue la intención de las partes. Y el artículo 32 dice, medios de interpretación complementarios, se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación, dada conformidad con el sentido 31, A, deje ambiguo o oscuro el sentido, y letra B, conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Ahora veremos cada una de estas reglas. Comenzando con la primera, letra A, regla del sentido corriente de los términos del tratado. La primera regla, en materia de interpretación de un tratado, se encuentra contenida en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, según el cual un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. De acuerdo a esta regla, para interpretar un tratado debe recurrirse primeramente al sentido natural y obvio que tienen las expresiones utilizadas en su texto. A ese respecto, ha señalado la Corte Internacional de Justicia, cuando la Corte puede darle efecto a la disposición de un tratado atribuyendo a las expresiones que se han empleado en su sentido natural y corriente, no puede interpretar tales expresiones procurando darles otro significado. El único caso en que podría prescindirse del sentido corriente de un término es si consta que la intención de las partes fue conferirle un sentido especial a ese término. Y así lo dice el artículo 31.4. Ahora veremos la segunda regla, que es la regla de la utilización del contexto. Vinculada a la regla anterior, y tal como la afirma el mismo artículo 30, se encuentra la regla de que los términos del tratado deben, además, interpretarse en su contexto, es decir, no en forma aislada, sino considerando cada una de sus partes interrelacionadamente, tal como lo ha afirmado la antigua Corte Permanente. Es un principio fundamental de que la interpretación de las palabras deben ser interpretadas según el sentido que tengan normalmente en su contexto, a menos que dicha interpretación conduzca a resultados no razonables o absurdos. También me gustaría decir que para la interpretación de un tratado no solo se considera el texto del tratado, sino también su preámbulo y anexos. Para esto hay que leer el artículo 31.2 de la Convención de Viena, que dice: para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos. Y aquí señala, letra A, todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado, y letra B, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. De este modo, el contexto del tratado pueden también desprenderse de otros instrumentos diferentes al tratado mismo, como pueden ser las resoluciones dictadas por la misma conferencia en la que se negoció y adoptó el tratado, o las declaraciones formuladas por los representantes de un Estado al momento de la firma del tratado y que los otros contratantes acepten como un instrumento conexo al tratado. La tercera regla, letra C, la regla de compatibilidad con el objeto y fin del tratado. Esta regla también está en el citado artículo 31.1, señala que el tratado debe interpretarse teniendo en cuenta su objeto y fin, o sea, conforme al propósito fundamental perseguido por el tratado y en cuya virtud éste ha sido celebrado. Ahora veremos la cuarta regla, letra D, regla de la ulterior conducta de las partes. Esta regla, conocida también como la interpretación auténtica, ha sido recogida por el artículo 31.3, el cual dispone que la interpretación habrá de tener en cuenta, letra A, todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones, y letra B, toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. En estos casos, la conducta ulterior de las partes expresada en acuerdos relativos a la interpretación del tratado o en prácticas que se refieren a su aplicación proporciona un importante elemento para interpretar el tratado, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia internacional. Ahora veremos, letra E, la regla de aplicación
de las normas pertinentes de derecho internacional. En la interpretación del tratado debe considerarse también, tal como señala el artículo 31.3, letra C de la Convención, toda norma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes. Esta regla de interpretación persigue destacar que el tratado no es un elemento aislado, sino que se encuentra integrado a un sistema normativo del cual forma parte. De ahí la procedencia de la utilización de otras fuentes de derecho internacional en la interpretación de un tratado, como pueden serlo otro tratado, una norma constitucionaria o un principio general de derecho, adoptado por las partes del tratado. Y la última regla de interpretación, la letra F, regla de la utilización de los trabajos preparatorios del tratado y de las circunstancias de su celebración. Como un medio complementario de la interpretación, el artículo 32 acepta que pueda recurrirse a averiguar la intención de las partes mediante una investigación de los trabajos preparatorios del tratado y de las circunstancias de su celebración. Esta regla, como se expresó, tiene un carácter complementario, es decir, se la utiliza para confirmar el sentido de las otras reglas de interpretación, o bien con un carácter supletorio. Su aplicación es procedente solo cuando las otras reglas de interpretación dejen ambiguo el sentido del tratado o conduzcan a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Ha sido con ese carácter subsidiario que la jurisprudencia internacional ha utilizado los trabajos preparatorios como medio de interpretación de un tratado. El asunto franco-griego de Faros, por ejemplo, la Corte Permanente expresó: si el contexto no es suficiente, claro, para establecer el sentido exacto en que las partes han empleado dichas expresiones en el compromiso, la Corte, de acuerdo a su jurisprudencia, debe recurrir a los trabajos preparatorios de ese acto para informarse sobre cuál fue la verdadera intención de las partes. Por último, hay otro artículo, que es el artículo 33 de la Convención de Viena, que habla sobre la interpretación de un tratado redactado en 2 o más idiomas. Bajo el actual derecho internacional, la práctica más difundida consiste en redactar un tratado en tantos idiomas como sean los que emplean los estados contratantes. Así, un tratado celebrado entre Chile y Estados Unidos tendrá un texto en español y otro en inglés, y ambas versiones tendrán el mismo valor. Este sistema, naturalmente, no puede ser aplicado a aquellos tratados multilaterales en los que participan muchos estados de diversas lenguas, por lo que en ellos se suele limitar las versiones auténticas a un número reducido de idiomas, como sucede en la Carta de Naciones Unidas, en la que solo los textos de chino, español, francés, inglés y ruso tienen un valor oficial, de conformidad al artículo 111 de la Carta. La Convención de Viena, en su artículo 33, ha confirmado la norma de que los textos auténticos en 2 o más idiomas hacen igualmente fe en cada idioma y tienen por lo tanto igual valor, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos, lo que es muy poco frecuente en la práctica internacional contemporánea. En el caso que la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido, esta deberá resolverse aplicando las reglas de interpretación vistas anteriormente. En caso de que ello no sea posible, la Convención de Viena señala que se adoptará el sentido que mejor concilie estos textos, habida en cuenta del objeto y fin del tratado. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.